2008 no había casi ningún resultado, y a partir de 2008, cuando se cambia la estrategia fruto de la llegada de la nueva administración al Ministerio de Defensa, empieza a haber unos resultados que les voy a tratar de convencer de que son bastante importantes. Voy a referirme ahora a los dos frentes principales. Desafortunadamente, Jim Robinson dijo una cosa súper importante que voy a dejar por fuera, que es la tercera estrategia antidroga. La primera estrategia es la aspersión aérea y la erradicación manual de cultivos ilícitos, es decir, la guerra contra la producción de cocaína. Y el segundo frente de esa guerra contra las drogas es la guerra mucho más contra las actividades de tráfico de drogas, es decir, esos esfuerzos por desmantelar los laboratorios, incautar cocaína que está saliendo del país, etc. Y se me queda uno por fuera que tal vez podamos retomar más adelante, que es el tema de desarrollo alternativo y del plan de consolidación integral. Como Jim dijo, nosotros hemos hecho evaluaciones, varias personas han hecho evaluaciones que muestran que esa es una estrategia mucho más integral y mucho más efectiva en el largo plazo, pero la voy a dejar fuera. Esta es la evolución de los cultivos de coca en Colombia, en las barras azules, de la cantidad de aspersión aérea. ¿Esto funciona? Bueno, no importa. La línea roja es la evolución de la aspersión aérea en Colombia, del número de hectáreas asperjadas con glifosato, con el herbicida, y la línea verde es la erradicación manual de hoja de coca. Como ven, en el inicio del Plan Colombia aumenta muy rápido la aspersión aérea y caen los cultivos más o menos a la mitad. De 160.000 hectáreas cultivadas pasamos rápidamente a 80.000, y a pesar de que continúa la aspersión aérea, llega un momento de retornos marginales donde no se estaba haciendo nada a partir de 2003. Los cultivos de coca se mantienen completamente constantes a pesar de picos de aspersión de 160.000 hectáreas por año. Y yo creo que esto fue lo que llevó, el ministro tendrá mejor información que yo sobre esto, a que cuando llegara la nueva administración al Ministerio de Defensa en julio de 2006, reevaluaran la estrategia, y les voy a convencer de que a partir del cambio en la administración fue que empezó a hacer, esa administración del Ministerio de Defensa fue que empezó a haber éxito en la política. Casi todos los estudios que se han enfocado en evaluar la efectividad de la política de aspersión aérea de cultivos ilícitos muestran que la aspersión no tiene casi ningún efecto sobre los cultivos ilícitos, pero muchos de esos estudios están plagados por problemas de endogeneidad en las estimaciones que se hacen para evaluar estas políticas. Es un problema muy difícil de resolver. Algunos estudios de hecho encuentran que la aspersión causa más cultivos. Yo no sé si eso sea cierto o no, pero los 8 o 10 estudios que había en la literatura muestran que la aspersión no tiene ningún efecto. Recientemente con Pascual y con Sandra Rosso, que está en UCLA, hicimos un estudio usando ese lío diplomático que hay entre Colombia y Ecuador, en donde en 2000, después de muchos alegatos entre el gobierno de Colombia y Ecuador, Colombia en 2008 se comprometió a no hacer más aspersión aérea de cultivos ilícitos en una franja de 10 kilómetros en la frontera entre Colombia y Ecuador. Eso creó un experimento natural en donde tenemos una zona que dejó de ser tratada y una zona observacionalmente igual a la que dejó de ser tratada, y comparamos la evolución de los cultivos de coca antes y después del compromiso de no aspersión. Y lo que encontramos básicamente es que la aspersión aérea sí tiene unos efectos, sí afecta los cultivos de hoja de coca, pero el efecto es muy pequeño. Aquí están los resultados de la tabla principal de este artículo, pero los efectos son realmente pequeños. Para resumirles todos esos números con asteriscos, etcétera, en un número, es para eliminar una hectárea de hoja de coca con aspersión, hay que asperjar esa hectárea entre 6 y 8 veces. Es decir, la aspersión es bastante inefectiva en reducir los cultivos de coca. Uno piensa que un avión pasando con glifosato destruye la hoja de coca, pero eso no es cierto. Hay miles de técnicas que los campesinos se han ideado para contrarrestar la efectividad de la aspersión. El otro frente de la guerra contra las drogas, como decía Hernán, es esa parte de la guerra enfocada en hacer interdicción, de desmantelar los laboratorios y no en ir tras los cultivos de hoja de coca. Entonces, las dos principales políticas que se han implementado son las incautaciones de cocaína y la destrucción de laboratorios para el procesamiento de cocaína. Esta es una política que ha funcionado muchísimo más porque realmente golpea el negocio. Cuando la política antidrogas en Colombia elimina una hectárea de hoja de coca, le está quitando al narcotráfico $400 del bolsillo. Eso no le hace cosquillas al narcotráfico. Cuando la política antidrogas incauta un cargamento de 4 o 5 toneladas en Buenaventura, le están quitando del bolsillo al narcotráfico varios millones de dólares, está golpeando fuertemente la estructura, está rompiendo los esquemas de colaboración entre narcotraficantes colombianos y mexicanos, y es ahí realmente donde ha habido una diferencia enorme. Quiero que se enfoquen en el cambio que hubo entre 2006 y 2008
en las incautaciones y en el número de laboratorios destruidos. Ya les voy a mostrar una gráfica que es impresionante. Sobre la efectividad de las políticas de interdicción ahí no hay ningún trabajo, el único es un pequeño trabajo que estamos haciendo en los Andes, en donde miramos no solo el efecto de las incautaciones de cocaína y el desmantelamiento de laboratorios sobre las actividades de narcotráfico, sino sobre el cultivo de hoja de coca. Este es un tema que a mí me costó muchas discusiones con, por ejemplo, el general Naranjo, mostrarle que una de las formas principales para afectar los cultivos de hoja de coca podía ser incautando cocaína. Les decía, pero eso ¿cómo va a afectar los cultivos de coca? Pues cuando a un narcotraficante le incautan mucha cocaína y está perdiendo ya no el 30%, sino el 60%, pues va a demandar menos hoja de coca, porque básicamente el negocio deja de ser rentable. Y esta tabla muestra que esas incautaciones de hoja de base de coca y de cocaína o el desmantelamiento de laboratorios tiene un efecto bastante grande y mucho más fuerte sobre las actividades, no de narcotráfico, sino sobre los cultivos de hoja de coca. Es importante resaltar. ¿De qué tamaño del negocio estamos hablando de narcotráfico en la economía colombiana? Básicamente, si uno reconstruye la cadena de valor del narcotráfico, se da cuenta que a la economía colombiana a 2008, estas cifras las estamos actualizando, de hecho en colaboración con el Ministerio de Defensa, el flujo de recursos que entran a la economía colombiana producto del narcotráfico es de más o menos entre 7 y 8 billones de dólares al año. Eso es básicamente el 2,5% del Producto Interno Bruto de Colombia. Es decir, no es el 5 o el 10 como mucha gente piensa, es el 2,5%, que concentrado en pocas manos puede hacer mucho daño. 8 billones de dólares concentrado en 2 o 3 grupos armados ilegales puede financiar la guerra que hemos tenido en Colombia. De esos 8 billones de dólares, el 9% remunera el cultivo de hoja de coca, solo el 5% remunera ese eslabón de la cadena que transforma la hoja de coca en base de cocaína, el 15% remunera el eslabón que transforma remunera básicamente la actividad de los cristalizaderos, que es transformar la base de coca en clorhidrato de cocaína, y el 71% está en una cosa que si algo produce desvalor agregado, que es básicamente sacar la cocaína del país a las fronteras y entregársela a los mexicanos o a otros carteles del narcotráfico. Y es ahí donde está el grueso del negocio, y es ahí donde realmente se puede hacer una diferencia. De hecho, cuando uno mira estas cifras, esto es perfectamente consistente con el hecho de que lo que sí funciona en materia de estrategia antidrogas es la interdicción. Por último, la última pieza de estos estilizados que les quiero mostrar es el tema de tratar de cuantificar cuánta violencia genera el narcotráfico, cuánta violencia genera esas actividades de producción y tráfico de cocaína. Por tratarse de una actividad ilegal, obviamente los grupos armados ilegales, cuando tienen una disputa por un contrato que fue incumplido, no pueden ir a la estación de policía del pueblo y decir: este tipo me incumplió el contrato, no me pagó el envío de cocaína, entonces lo voy a mandar, sino que tienen que recurrir a otras formas. Y normalmente en los mercados ilegales de droga lo que pasa es que recurren a actos violentos para hacer enforcement de los contratos. Hay muchas razones para pensar, hay muchos canales por los cuales los mercados ilegales de droga generan violencia. Con Pascual, que está acá, estamos terminando un artículo que muestra que un aumento del 10% en el valor de los mercados ilegales de droga aumenta la tasa de homicidio en más o menos 1%, el desplazamiento forzado en 3%, los ataques de grupos armados ilegales en 2% y los incidentes con minas antipersona en más o menos 1%. ¿Esto en qué se traduce? Básicamente, si uno toma esas estimaciones en serio y mira cuánta de la violencia que hay en Colombia, de la tasa de homicidios, por ejemplo, que hay en Colombia, explica el narcotráfico, es más o menos el 36%. De la tasa actual de más o menos 32, 33 homicidios por cada 100.000 habitantes. En otras palabras, si uno toma la tasa de homicidios y descuenta el narcotráfico, la tasa de homicidios en Colombia sería más o menos 22, 23 por cada 100.000 habitantes. Y esa tasa es la tasa del país latinoamericano representativo. En otras palabras, Colombia sería un país latinoamericano representativo en términos de violencia si no tuviéramos narcotráfico, lo cual de alguna manera valida también las estimaciones que estamos haciendo con Pascual. Esto es lo que le va a gustar al ministro. ¿Cuál es el éxito de la política antidrogas post-2008? Básicamente la nueva administración al Ministerio de Defensa llega. Es que yo he sido muy crítico con el ministro, entonces me regaña cuando hablamos, pero aquí hay que ver una cosa que creo que no se ha mostrado mucho. En julio de 2006 llega la nueva administración al Ministerio de Defensa. El hoy presidente Santos llega a ser ministro de Defensa
y con su equipo reevalúan la estrategia antidroga. Yo creo que por mucho que peleamos se dieron cuenta que la aspersión no estaba funcionando tanto, hacen menos énfasis en aspersión y mucho más énfasis en interdicción. ¿Qué pasa en ese momento? Básicamente entre 2006 y 2009 el número de hectáreas asperjadas cae de 170.000 a más o menos 100.000 hectáreas asperjadas, una caída del 40%, mientras que las incautaciones de cocaína suben en más o menos 60%, de 127 toneladas métricas al año, más o menos 200 toneladas métricas, y el número de laboratorios destruidos sube en más o menos 25-30%. Eso básicamente causa un cambio en la estrategia antidrogas e induce una contracción de la oferta neta de cocaína que sale de Colombia de un 50%, es decir, la producción potencial menos las incautaciones caen más o menos 50%. Y eso se reflejó en toda la región. Básicamente en ese momento se devolvieron los cultivos de hoja de coca de Colombia a Perú y Bolivia, los cristalizaderos y los laboratorios empezaron a ir a la frontera con Venezuela y con Ecuador, donde además se encuentran un ambiente mucho más favorable a estas actividades, encuentran gasolina más barata, encuentran cemento más barata, autoridades que los persiguen menos, y los carteles del narcotráfico cambian su base de operaciones, se saca una parte importante del narcotráfico de Colombia. Y eso se ve reflejado en un cambio impresionante en los precios de la cocaína en Estados Unidos. Es decir, el precio de un gramo de cocaína puro para transacciones de menos de 2 gramos pasa de $135 por gramo puro a $185 por gramo puro de 2006 y 2009, es decir, un aumento del 40% en los precios de la cocaína, y transacciones que dentro de Estados Unidos se consideran transacciones al por mayor, que son transacciones entre 10 y 50 gramos de cocaína, el precio también sube en un 40%, de $40 por gramo puro en cantidades al por mayor a más o menos $70 por gramo puro. ¿Qué significa esto? En una gráfica, esta gráfica para mí es impresionante. La línea roja es la oferta de cocaína neta de Colombia, producción potencial menos incautaciones. Fíjense que hasta 2007, 2008 eso estaba totalmente quieto. A pesar de mucha aspersión y muchas cosas que se estaban haciendo contra los cultivos, la producción potencial de cocaína estaba más o menos estable, cayendo un poco, y el precio de la cocaína en Estados Unidos estaba totalmente quieto. Estaban más o menos $120 por gramo en compras al por menor. Cambia la estrategia antidrogas en Colombia, hay una contracción fuertísima de la oferta de drogas, empieza a caer la producción potencial, suben las incautaciones, cae la producción neta de incautaciones en un 50% y aumentan los precios en Estados Unidos. ¿Qué pasa con el consumo? También caen más o menos un 50% entre 2006 y 2010. Y esto es básicamente un cambio que ha tenido unas implicaciones muy fuertes en los mercados legales de droga, no solo en Colombia, sino a nivel regional y en Estados Unidos. ¿Cuáles han sido dos efectos colaterales de ese cambio en la política importante que hubo en 2008? El primero es el choque de oferta negativo que hubo en Colombia producto de ese cambio de estrategia, más la crisis internacional que coincide temporalmente, la crisis económica internacional que coincide temporalmente con el cambio en la estrategia en Colombia, lleva a un aumento significativo en las actividades de minería ilegal. Los grupos ilegales se adaptan y empiezan a moverse a esas zonas con minería ilegal, y eso básicamente hizo que aumentara la violencia en ciertos municipios de Colombia, disminuyeran unos municipios netamente cocaleros y aumentaran municipios que tienen minas de oro. La gráfica de la izquierda les muestra el precio del oro, es la línea roja de la izquierda, y la producción de oro, acá no podemos separar entre legal y ilegal porque no hay esa distinción, aumenta también con la crisis internacional. La gráfica de la derecha es la más interesante. Fíjense que la tasa de homicidios en municipios con poco oro, vis a vis la tasa de homicidios en municipios con mucho oro, que es la roja de la derecha, se separa en 2007-2008. Los grupos armados ilegales se mueven hacia zonas de minería ilegal y la tasa de homicidios, a pesar de que el país venía con una tasa decreciente de homicidios, ese aumento en la minería ilegal que empezó a darse en 2007-2008 hace que la tasa de homicidios deje de caer tan rápidamente como venía cayendo en Colombia, precisamente porque en municipios con minería ilegal la tasa de homicidios se separa del promedio nacional por, de nuevo, unas disputas entre grupos armados ilegales que buscan controlar estas minas ilegales de oro. Yo creo que este es un desafío para las autoridades en Colombia que están enfrentando, y yo creo que en este punto la forma de enfrentar este desafío tiene que ser una combinación entre una lucha contra la minería ilegal, pero también una mejor regulación de las actividades mineras. El otro efecto es lo que se conoce en la literatura como los efectos globo. Cuando se presiona la política antidrogas en un país,
el negocio se adapta y se mueve a otras zonas para continuar con el negocio. Entonces, como dije antes, el cambio en la estrategia hace que muchas cosas se muevan de un país a otro, y esto básicamente, esto tiene que ver más con México que con Colombia. Ese cambio en la estrategia antidrogas y ese movimiento de las bases de las operaciones de los carteles de narcotráfico de Colombia a México hace que el número, en la línea azul a la izquierda es la producción neta de cocaína en Colombia, y la línea roja a la izquierda es el número promedio de carteles en cada municipio mexicano. Es decir, cuando cambia la estrategia antidrogas en Colombia, el negocio se va para México, y eso hace que la tasa de homicidios de alguna manera se dispare en México. Fíjense que toda la discusión sobre México reciente le echa la culpa al gobierno Calderón de lo que pasó post-2007. Yo creo que Colombia jugaba un papel fundamental cuando apretó el negocio en Colombia, se les fue para México, y eso hizo básicamente que la tasa de homicidios se disparara. ¿Cuál es la interpretación? Visto desde la camiseta del gobierno, yo creo que la interpretación es: nosotros hicimos nuestro trabajo, si encuentra el narcotráfico un ambiente favorable, allá va a llegar, allá tendrán que hacer su trabajo. Desde una óptica de una política mucho más regional de drogas, esto tiene que ver con el debate actual que se está dando en términos de la política de drogas. Yo creo que este es un negocio que nos estamos pasando de un lado a otro. Llevamos 30 años pasándonos el negocio de un lado a otro, hay que reevaluar la política. Para concluir, unas implicaciones para el proceso de paz. Todos sabemos que las FARC ha estado directamente, aunque ellos lo nieguen, han estado directamente vinculadas al negocio del narcotráfico. Como decía Iván, a principios de los 90 su papel se limitaba a simplemente cobrar unos impuestos de gramaje al cultivo y a la producción de cocaína. Con la caída del bloque soviético se incorporan mucho más directamente a las actividades de narcotráfico, empiezan a financiarse en un porcentaje altísimo de actividades de narcotráfico, y uno de los temas en consecuencia que se va a discutir en el proceso de paz es el involucramiento de las FARC en este negocio. Mi punto de vista en las negociaciones de las FARC es que lo único que se puede discutir con las FARC en La Habana sobre temas de política de drogas es el tema del énfasis de la política antidrogas. No se puede discutir si Colombia va a legalizar o no va a legalizar, si va a descriminalizar. Esto es una cosa que va mucho más allá de las conversaciones de paz. Lo que pueden pedir las FARC es básicamente relacionado con lo que decía Jim. Hagan más énfasis en desarrollo alternativo, en consolidación del Estado en zonas rurales, y esto es perfectamente válido. Yo creo que esto no lo debemos hacer porque lo piden las FARC, sino porque lo pide el país. El programa de consolidación integral de la Macarena funcionó bastante bien. Hay varias, no solo la nuestra con Ana María Ibáñez, sino hay varias evaluaciones del programa de consolidación que muestran que tiene efectos, y que son efectos duraderos, que no son los efectos de la aspersión o la interdicción, que hay una caída momentánea en la producción y el tráfico, sino que es un cambio permanente cuando el Estado, a la vez, a la par de llegar con erradicación, con estaciones de policía, con incautaciones, llega con servicios del Estado, llega con salud, llega con educación, llega con jueces, llega con servicios sociales, etc. El último punto, el último punto es básicamente una anotación. Con el proceso de paz no se va a acabar la violencia y no se va a acabar el narcotráfico. Pero se va a hacer una cosa súper importante, que es meter al país en una discusión de política social y económica que sea mucho más incluyente. Puede que la violencia de hecho aumente en algunas zonas del país, puede que aumente en zonas con producción y tráfico de cocaína, cuando otros grupos traten de llenar ese vacío que va a dejar las FARC en estas actividades. Puede que aumente en las ciudades, no todos los desmovilizados de las FARC van a mantenerse en los programas que ofrece el gobierno, y puede que aumente la criminalidad en las ciudades. Pero eso no deberían verse como obstáculos al proceso de paz, sino como desafíos que tiene que enfrentar la política para, con un proceso de paz, tener un país con menos inequidad, más incluyente de las zonas rurales y con mucho más respeto por los derechos humanos. Creo que estos son desafíos. El narcotráfico va a continuar en la región mientras exista la política prohibicionista, pero son desafíos que en Colombia ha habido muchos avances y hay que continuar con ellos. El cambio de grupo que domina el narcotráfico va a generar unos desacomodos de corto plazo que hay que enfrentar, pero no deberían verse como un obstáculo para el proceso de paz. Gracias. Before we go to a very well-deserved coffee, and coming back for the Q&A part, I'm going to leave you with Victor Saavedra, who's going to give you some
read something from the students organizers of Harvard MIT. Victor is an MPB student at the Harvard Kennedy School. Please, Victor. Muchas gracias a los panelistas. Fue para mí un gran placer oír las tan interesantes presentaciones. Mi intervención está hecha en inglés, entonces lo voy a leer en inglés. Last week, some Harvard Columbian students from different regions and political affiliations visited Professor Ronald Heifetz, who is a leadership professor in the Kennedy School, to talk about the peace process. During this conversation, one of the messages that struck us the most was when he said that the peace would be disruptive in Colombia. We live in a country where war is the status quo. We grew up thinking the peace is mandatory and pressing. However, it is important that we understand that achieving it will not be easy. In order to do so, our society will need to face difficult discussions, address root causes of violence, and heal and remember. This requires dealing with the fact that dissent has been violent. This is why Professor Heifetz didn't hesitate to say, peace will be disruptive in Colombia. An eventual success of the ongoing peace process will not result in the end of conflict, nor with a military defeat of the guerrilla. We are presenting in this conference 3 core issues the country needs to address in order to build a sustainable peace: the poverty and inequality in Colombia, the persistence of criminal organizations related to drug trafficking, and current and future challenges of achieving justice and reconciliation. The political turbulence our country is facing allows a proper space to embrace change. It is a sign of the difficult discussions we're engaging ourselves in and the democratic debate we should not fear. Are FARC demobilized members going to be treated as political criminals? How do we avoid the reemergence of criminal organizations associated with drug trafficking? How do we build a state capable of actually guaranteeing security? How can we forgive and reconcile? What kind of justice do we need? Now, it is necessary to question if the causes of criminal organizations are still there. After Pablo Escobar, Marulanda, and Vicente Castaño, are we doomed to continue fighting people like this? How do we create a prosperous and equitable society that breaks the chicken and egg question of what came first, poverty or conflict? The panelists today obviously addressed many of these questions. But peace is not just a claim and an aspiration, but a constitutional imperative. Beyond that, it should also be a goal and a principle of our society. However, we have to understand that Colombia won't resolve these issues in the following year. These are some of the fundamental challenges of our generation. And we, as members of this generation, have a duty to these challenges. We expect from this panel not only an enunciation of the challenges we face, but also proposals and solutions. In such a polarizing debate, respect for dissenting opinions is crucial. We invite you all to embrace these discussions with a positive attitude, to listen and to replicate scenarios like this in the future. After all, remembering, understanding, and solving will be an ongoing process in the years to come. Muchas gracias. Antes de salir al café, Margarita Sáenz y algunos otros estudiantes organizaron una actividad durante el café y le va a contar qué es esta actividad y salimos al café. Muchas gracias. Good morning, everybody. My name is Margarita Sáenz. I am also a Kennedy School student here at Harvard. As Victor mentioned before, whether an agreement is signed this year, in 20 years, or if we go back to military strategy, peace building will require us to have hard conversations within our society. We believe that to be able to engage deeply and critically with these challenging issues, we have to start by having those conversations with ourselves. We thought this conference could be a good place not only to have discussions between students, the academic community, and policymakers, but also to move forward in our own self-reflection of what peace means to each one of us. So we invite each one of you to answer 2 questions. One is what I'm not willing to do for peace, and the second one is what I am willing to do for peace. So outside you will find 2 tables with post-its. One table says what I'm not willing to do for peace, and another one says what I am willing to do for peace. So we invite each one of you to go to the table and write in those post-its your answers, and you'll have the whole day to do it and reflect and think deeply for you, what does peace mean, what are you willing to do, and what are you not willing to do. Thank you so much.